A partir de la información disponible sobre este derrumbe, vamos a comentar diversas teorías y analizar los planos. Hay diversas teorías, como ser la sobrecarga excesiva, ya sea de equipos de aire acondicionado o sustitución de pavimentos, teorías sobre el sistema estructural de entrepisos sin vigas, e incluso teorías que hablan de los efectos de la napa de agua, hasta que el arquitecto Manes lanza su segundo video, en donde explica la posible causa del derrumbe y comparte los planos del proyecto. A partir del colapso de un sector del subsuelo, los pilares quedaron con doble luz de pandeo y eso produjo el colapso del edificio. Y al acceder a los planos, que generosamente compartió, pudimos ver varios elementos interesantes que queremos compartir contigo. Este es el plano sobre subsuelo, es el techo de las cocheras y en rojo está la torre que se ubica obviamente en los pisos superiores. Vemos que los pilares no tienen ningún tipo de desvío y esto solo es posible por dos razones. La primera razón es que los pilares suben hacia las plantas tipo sin ningún tipo de contemplación en cuanto a mochetas. El ancho mínimo de los pilares es muy superior a los 13 centímetros que nos permite la norma uruguaya, y de esa forma los pilares se acusan en las plantas. Fíjense que en el muro tradicional el pilar es de 13 centímetros y está oculto en la hoja interior, y de esa forma no molesta en la cámara de aire y no molesta con una mocheta al interior. De esa forma, los pilares en las medianeras miden 13 y en los muros divisorios miden 17 o 18 centímetros. La segunda razón por la que no hay desvíos de pilares es porque la ubicación de los mismos, coincidiendo con los tabiques en la torre, coinciden con los límites de la cochera. Pero eso tiene un costo que en Uruguay no es viable. Las cocheras resultantes son aproximadamente de 3 por 6 metros, cuando en Uruguay las cocheras habitualmente son de 2,15 por 4,30, algunas de 2,40 por 4,80, un pequeño porcentaje, y la cochera accesible, que es bastante más ancha, pero solo se necesita una. Entonces es prácticamente imposible que los pilares sirvan para las tipologías de vivienda y que sirvan para las cocheras. Y para eso hay que hacer vigas de transición que desvíen las cargas, permitiendo el tránsito de autos y la ubicación de los mismos estacionados. Estas estructuras son carísimas, pero pensando que una cochera puede llegar a valer un 20% que la vivienda, está plenamente justificado más allá de las razones de normativa y de la capacidad de los estacionamientos. La pregunta que cabe hacerse es, si hubiesen habido vigas de transición, ¿se hubiese prevenido el derrumbe? En los planos no se observan refuerzos especiales debido al punzonado. Con los espesores y las resistencias que figuran en los recaudos, podemos apreciar que la situación de punzonado de los balcones es más crítica que la del sobresubsuelo. Y los valores nos muestran que los coeficientes de seguridad eran nulos o muy bajos. Este es el sector que colapsó primero. En rojo indicamos las vigas BMA y en violeta indicamos los desniveles o drops. Por lo general se utiliza una viga cuando el elemento lineal es capaz de resistir la carga y se coloca un nervio, desnivel o drop, cuando el elemento lineal no es capaz de resistir la carga. Pero la viga A mide 37 centímetros de altura, tiene 2 phi de 20 como armadura inferior, pero tiene que salvar una luz de 6 metros. Y otro elemento que llama la atención es que los desniveles cubren unas luces similares a las vigas A y aparentemente tienen más altura, aunque menos armadura. Y a su vez, hay un refuerzo estructural similar al del entrepiso sin vigas, que nos hace pensar que la BMA en realidad es un refuerzo de nervio y no una viga. Cuando una losa tiene un desnivel, pero queremos que trabaje como una unidad, debe contemplarse en el detalle de la armadura una continuidad mediante un rulo. Ese detalle no figura en los planos. Esa continuidad de la armadura inferior es importante ya que
Uno de los aspectos que aún no ha sido explicado en ningún video que hemos visto es por qué la losa interior no pudo arriostrar a los pilares de la fachada. En cuanto a los pilares, 40 por 40 por 175 no considera coeficientes de seguridad y no considera cansancio en el hormigón ni excentricidades accidentales. Estamos nuevamente con coeficientes de seguridad bajos o nulos. Pero más allá de los antecedentes, que no podemos saber si son fieles o no, uno de los aspectos que más llama la atención es que a partir de las imágenes que estamos viendo, de 2 o 3 años antes del derrumbe, no había a nuestro criterio signos aparentes de colapso. Habían indicios del comienzo de patologías por corrosión que a nuestro criterio, por falta de mantenimiento, no justifican el derrumbe. Y decimos que no justifica el derrumbe, ya que las imágenes que estamos viendo corresponden a casos con falta de mantenimiento y corrosión que llevan varios años en este estado y no se caen. Podrán tener desprendimientos, podrán tener deformaciones, pero no se caen. Hubo un informe del año 2018 en donde se hacían recomendaciones de este tipo, en donde se sustituían armaduras corroídas y se construían refuerzos, pero no alertaba un colapso inminente del edificio. El esfuerzo que nunca va a presentar un aviso es la rotura por compresión del hormigón. Ese tipo de rotura, por ejemplo, en el punzonado de una losa, siempre forma un cono en el borde del pilar. En las imágenes de la torre no vemos el cono y no sabemos por qué. Y tampoco hemos encontrado información que justifique por qué no se forma el cono alrededor del pilar. La única certeza que podemos transmitir ahora es que tenemos más dudas que al principio. ¿Qué fue lo que causó el derrumbe? La torre norte es prácticamente igual. ¿Qué acciones hay que tomar?